Compañeros, tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. Después de un pequeño receso que se hizo por motivo de los exámenes parciales, pero no podemos atrasarnos más en el curso porque es demasiado cargado los temas que tenemos que desarrollar. Por lo que pues yo consideré que ya saliendo ayer de sus exámenes parciales, pues era prudente que ya retomáramos las clases el día de hoy, no afectándoles a ustedes. Tal vez solo dejamos de dar clases este miércoles para que ustedes pudiesen utilizarlo en preparar alguno, el último quizá de sus exámenes, que fue el día de ayer. Agradecerle al licenciado Álvarez Quiroz que amablemente ha cedido este espacio para que podamos tener a las dos secciones. Lamento, ¿verdad? En el momento en que yo inicié, chequeé cuántos están conectados. Me aparecía ahí 238, ¿verdad? Ni siquiera lo que hay en una sección. Pero como ya lo dijimos en varias oportunidades, esto es personal, ¿verdad? Quien realmente quiera aprender y quiera ser un abogado de éxito y principalmente ganar ese examen técnico profesional que es el cupo en nuestra carrera, pues qué bueno que usted está conectado en un viernes. Han sido días de mucha lluvia, pero gracias a Dios estamos acá de nuevo retomando nuestro curso de Procesal Civil 2. Y hoy me voy a concentrar específicamente a esquematizar el trámite del juicio oral civil, aprovechando pues que entre comillas tengo a las dos secciones
como ya dije, lamentando que muchos no estén conectados. Y esa es la razón también por la cual no grabamos nuestras clases, para que el que tenga interés pues se conecte los días que normalmente están programados por la coordinación del semestre. Entonces vamos a entrar ya de lleno para aprovechar al 100% el tiempo que tenemos hoy. Vamos a procurar igual no extendernos. Voy a tratar de que sea en 1 hora, o quizá pues, nos podamos extender un poquito más, dependiendo cómo avancemos, pero mi misión es que hoy, ¿verdad? Hoy terminemos el esquema. Hay muchos temas colaterales con el juicio oral, pero los vamos a abordar en otra clase, ¿verdad? Donde ya esté cada quien en su sección, la D y la C. Pero hoy, como dije, entre comillas, están las dos secciones, ¿verdad? Pero tendrían que sumar casi 500 alumnos y solo teníamos, bueno, ahorita tenemos 270 alumnos conectados. Bueno, para estos 270 alumnos, pues felicitaciones por ser diligentes y estar compenetrados en el estudio de su carrera. No dudo, ¿verdad?, que esta clase va a ser de mucho beneficio para usted, o para ustedes, perdón, después de que hagamos el ordinario y el sumario, porque estamos aún viendo, conociendo, valga la redundancia, los juicios de conocimiento, ¿verdad?, que son el ordinario, el oral, que lo vamos a desarrollar hoy, el sumario y el arbitraje. Y ya que hablé del arbitraje como juicio también de conocimiento, anticipadamente aquí, aunque vamos a mandar un anuncio por WhatsApp, el viernes también 16 de septiembre, amablemente el licenciado Álvarez Quiroz me ha cedido ese espacio, yo se lo pedí. Al igual, pues, si él tuviese necesidad de un espacio parecido a este, pues agrado quiere agrado y hay que tener reciprocidad. Entonces, yo le cedería también un espacio para que él pudiese abordar con las dos secciones un tema que pues todos son importantes, pero algunos quizá más. Y pues la bondad de tener las dos secciones es que pues, las dos van con el mismo contenido, ni más ni menos. Entonces, el viernes 16 voy a tener incluso un invitado, un magistrado de una sala de corte de apelaciones, quien nos va a hacer el favor de abordar el tema del arbitraje. Entonces, para que ustedes lo agenden, sería de igual manera como lo estamos haciendo hoy. Nos conectamos 6 menos cuarto e iniciamos 6 en punto. Igual, ¿verdad? Las dos secciones el viernes 16 de septiembre. Para que vean que no improvisamos, ¿verdad? Yo ya tengo el laboratorio que vamos a pasar el miércoles 7. Ya tengo la comprobación de lectura que voy a pasar el 14, miércoles 14 de septiembre. Y ya está pues coordinado el tema de un invitado para el viernes 16 de septiembre. Entonces no venimos a improvisar, tratando de darle a ustedes lo mejor, ¿verdad? Sin ningún egoísmo, el poco conocimiento que podamos tener y que sea en beneficio de ustedes. Entonces voy a obviar algunos aspectos que los voy a reforzar después. Me voy a concentrar en esquematizar el juicio oral. Sabemos que su fundamento legal es importante, está a partir del 199, el Código Procesal Civil y Mercantil. Solo le rogaría a los que tienen activado su micrófono que lo desactiven, por favor, para no quitarme concentración, para que yo me pueda, valga la redundancia, concentrar y poder desarrollar el tema que ya es con miras a nuestro segundo examen parcial, y podría ser que no les pregunten el ordinario en el privado, pero sí les pregunten el oral o el sumario o el arbitraje. Al azar, ¿verdad? No sabemos realmente qué nos puedan preguntar. Entonces, en el 199 no le vamos a dar lectura, ahí están los asuntos que se tramitan en la vía oral, le daremos lectura más adelante.
Pero sí, el artículo 200 considero que sí es importante porque de igual manera es el que nos indica que se aplicarán, ¿verdad?, todo lo del juicio ordinario en el juicio oral. Entonces, anoten ustedes de igual manera, ¿verdad?, no solo los artículos del juicio oral, sino más todos los artículos del juicio ordinario. De igual manera como lo hicimos con el juicio sumario. No solo los artículos del juicio sumario, sino todos los del juicio ordinario. Entonces, la importancia que tiene el juicio ordinario como el proceso tipo, que es el que nos sirve de base para todos los demás procesos. Aquí vamos a darnos cuenta que en el juicio oral también están todas las figuras que vimos en séptimo semestre en el juicio ordinario. Lo refrendamos cuando desarrollamos para el primer parcial el juicio sumario. Todas esas instituciones que ya no me voy a entretener a explicarlas en el juicio oral, solo las que pues, de alguna manera funcionan o tal vez operan en forma distinta o hay que ponerle alguna característica o algún ingrediente importante, ¿verdad? Pero leamos primero el 200 como punto de partida. Digo leamos porque les pediría que lleven la lectura conmigo para no atrasarme y estar buscando quién quiere colaborar. Hoy sí va a ser la mayor parte de la clase un monólogo, tal vez por ahí alguna pausa para dar alguna intervención, pero sí mi meta, mi objetivo de unir las dos secciones es agotar la esquematización del trámite del juicio oral con todas sus audiencias, ¿verdad? Entonces, el artículo 200 del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, estamos en el libro segundo, manejando bien esa estructura de nuestro código, dice capítulo 2, procedimiento, ¿verdad? Al terminar el 200, a partir del 201, que ahí va a ser el arranque para desarrollar la esquematización, perdón, se me trabó un poquito la lengua. Ahora vamos a esquematizar el juicio oral, mejor así de esta manera. Entonces sigan conmigo la lectura, por favor. Artículo 200, son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Eso, en otras palabras, quiere decir no se oponga a la naturaleza del juicio oral. Si hablamos de naturalezas, la naturaleza del juicio ordinario es que en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Artículo 96. La naturaleza del juicio sumario, como ya lo vimos, son sus plazos chiquitos. 229 del Código Procesal Civil. Y ahora la naturaleza, anoten, ¿verdad?, del juicio oral civil es que se desarrolla en audiencias, ¿verdad? Ya no va a ser en etapas y plazos, sino el juez va a señalar audiencias para cada una de las actividades que regula o contempla el Código Procesal Civil. Pero lo toral, lo importante es que se mantiene esa premisa. La importancia que tiene el juicio ordinario como un proceso tipo, ¿verdad? Un juicio de conocimiento, también llamados declarativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque declaran un derecho no existente, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos a encontrar con el tercer juicio de conocimiento en materia civil. Ya vimos el ordinario, ya vimos el sumario, y hoy estamos en el tercer juicio de conocimiento, que es el juicio oral. Entonces, anoten, ¿verdad? El juicio oral también es un juicio de conocimiento, o también llamados juicios declarativos, ¿verdad? Porque declaran un derecho no existente. Eso ya ha sido explicado en juicio ordinario y en juicio sumario. Lo vamos a obviar acá para avanzar,
porque esa fue quizá la pretensión del legislador de desarrollar el juicio ordinario primero en el 96 y luego poner el oral, el sumario y el arbitraje, porque se presume, ¿verdad?, de que a estas alturas nosotros ya manejamos todos esos aspectos, ¿verdad?, que es un juicio de conocimiento, también llamado juicios declarativos. Ya no merece, pues, que perdamos el tiempo, mejor lo ganamos, ¿verdad?, avanzando en otros aspectos que van a ser novedosos para todos ustedes, ¿verdad? Entonces, la naturaleza jurídica, causándonos de nuevo, del juicio oral, es que se desarrolla en audiencias, ¿verdad? Si viniese una pregunta, ¿cuál es la naturaleza jurídica del juicio oral civil? Es que se desarrolla en audiencias, ¿verdad? O sea, el juez va a señalar audiencias y vamos a ver acá el día de hoy cuántas audiencias pueden haber en un juicio oral, ¿verdad? Porque va a depender de cómo es que sucedan las cosas en determinado o X juicio, ¿verdad? Oral. No siempre va a ser el mismo esquema, ¿verdad? Puede variar dependiendo de las circunstancias, pero sí hay un máximo que la ley dice de cuántas audiencias deben haber en un juicio oral. Si no, estaríamos a lo infinito, ¿verdad? Indefinido, de nunca terminar, ¿verdad? Entonces, la ley sí nos va a dar un tope y aquí lo vamos a entender. Entonces, ya vimos que está regulado en el 199, si queremos tener fundamento legal. Ya les leí el artículo 200 que habla de la aplicación supletoria del juicio ordinario en el juicio oral, siempre y cuando no vaya en contra, ¿verdad?, de lo preceptuado, dice el artículo en este título, ¿verdad? Se refiere al juicio oral. Y en otras palabras, se refiere a la naturaleza jurídica del juicio oral civil. Entonces, ya teniendo ya aspectos importantes torales para desarrollar el juicio oral civil, ya sabemos que también es un juicio de conocimiento, ya sabemos que se desarrolla en audiencias. También va a ser importante, y lo voy a profundizar en otra clase, los principios procesales que prevalecen o lucen más en un juicio oral civil. Acá pues vamos a hablar del principio procesal de audiencia, ¿verdad?, que es darle oportunidad a las partes para que se manifiesten en juicio. Porque lógicamente, pues si el juicio oral se desarrolla en audiencias, es importante abordar ese principio, ¿verdad? Simple, ¿verdad? El principio de audiencia es darle oportunidad a las partes para que se manifiesten en juicio, ¿verdad? Y el juicio oral se desarrolla en audiencias, o sea que las partes van a tener suficiente oportunidad procesal para manifestarse en forma oral. Entonces, aquí es donde viene también el principio de oralidad procesal, ¿verdad? Que es, escuchen, la oralidad no es que todas sus etapas sean orales. La oralidad es que prevalece la mayor cantidad de etapas en forma oral que en forma escrita. Y si quieren, para eso vamos a dar lectura al 201 ya para empezar a esquematizar, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Como todo juicio de conocimiento civil, va a iniciar con una demanda, ¿verdad? Nosotros ya sabemos los requisitos de la demanda, que es un primer escrito, ya no lo voy a explicar. Ya es obligación nuestra a estas alturas. Imagínense, cuarto año de la carrera, cuasi abogado, y no saber qué es demanda y cuáles son sus requisitos, fatal, ¿verdad? Entonces, el 201, aquí vamos a entender, ¿verdad?, que no solo es la oralidad, también puede haber el principio de escritura. Dice el artículo 201, sin mayor adorno para avanzar, la demanda, dice, podrá presentarse verbalmente. Ahí está el principio de oralidad. En cuyo caso, el secretario levantará el acta respectiva.
podrá también presentarse por escrito. Entonces, si se dan cuenta, la oralidad es que no obligadamente todas sus etapas tienen que ser orales, van a haber excepciones. Y aquí el 201 ya nos dice cómo se puede presentar la demanda. Uno, en forma oral, o también podrá presentarse en forma escrita. En ambos casos, dice el artículo, deberá observarse lo prescrito en el artículo 106 y 107. Mentira, ¿verdad? Porque no solo esos artículos los que le dan forma a una demanda. Son todos los que ya manejamos, el 50, 61, 63, 79, 106 y 107, ¿verdad? Más la estructura, que es una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, fundamento de derecho, peticiones y el cierre, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué dije mentira? Lo dije sarcásticamente. No es que el legislador sea mentiroso. Para nosotros es una mentira porque ya sabemos los artículos que le dan forma a una demanda, a un primer escrito. Y el legislador a estas alturas también presume, ¿verdad?, que nosotros ya manejamos, solo nos hace un pequeño recordatorio que en ambos aspectos o casos, ya sea oral o escrita, debe de llenarse los requisitos del 106 y 107. Nosotros ya sabemos que son muchos artículos más una estructura. Entonces, para que usted empiece a dibujar, yo le aconsejaría que lo haga en una hojita o en su cuaderno y empiece a dibujar el esquema del juicio oral, ¿verdad? Inicia también con una demanda. Y ya nos dimos cuenta que esa demanda se puede presentar en forma oral o en forma escrita. Pero estábamos hablando, esta primera etapa del juicio oral me sirvió para explicar el principio de oralidad, que la oralidad no es que todas sus etapas sean orales, ¿verdad? Prevalecen la mayor cantidad de etapas en forma oral, ¿verdad? También está el principio de escritura, ¿verdad? Así como en el ordinario y en el sumario prevalece la escritura, ahí muy escondidito también está el principio de oralidad, ¿verdad? Por ejemplo, la vista, vimos que tanto en el ordinario como en el sumario, si se pide que sea pública, esa audiencia hay que evacuarla en forma oral. Entonces ahí aparece el principio de oralidad. En una declaración de parte, tanto en el ordinario como en el sumario, esa audiencia que señala el juez para esa declaración de parte será oral. Entonces, a pesar que el ordinario y el sumario son escritos, ¿verdad?, se desarrollan en forma escrita, también aparece muy de vez en cuando el principio de oralidad. Igual acá en el juicio oral civil, ¿verdad?, muy de vez en cuando aparece también la escritura. Y si usted es acucioso, lo descubrimos del mismo 201. Por eso la demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará acta. Ahí está la escritura otra vez, ¿verdad? Entonces, entiendan, ¿verdad?, que la oralidad no es que todas las etapas tienen que ser orales, ¿verdad? Prevalece la mayor cantidad de etapas en forma oral. Por eso es que yo le llamo, y va a ser una clase más adelante, principios procesales que prevalecen o lucen más en un juicio oral civil. Ya hablamos de la oralidad. Voy a mencionar algunos nada más para poder avanzar en la pretensión que tengo el día de hoy. La concentración procesal. Principio de concentración procesal. Recuérdense que el ordinario y el sumario es en etapas y plazos. En cambio, en el juicio oral, este principio de concentración lo que pretende es reunir en una sola etapa, en una audiencia, la mayor cantidad de etapas posibles. Escuche, la mayor cantidad, no estoy diciendo todas,
porque entonces el juicio oral solo tendría una audiencia, ¿verdad? Puede ser que esta no alcance y podrá señalarse otra, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es la concentración procesal? Es reunir la mayor cantidad de etapas posibles, ¿verdad? En una sola etapa, en este caso en una audiencia. Entonces ya hablamos del principio de oralidad, ya vimos el principio de concentración. Tampoco quiere decir que sean todas las etapas, la mayor cantidad de etapas, reunirlas en una sola, ¿verdad? Y como el juicio oral se desarrolla en audiencias, que está el principio procesal de audiencia, entonces las va a ir concentrando en esas audiencias, ¿verdad? La mayor cantidad de etapas posibles. Entonces, ya tenemos la demanda, ya sabemos que el juicio oral se desarrolla en audiencias, ¿verdad? Entonces, va esquematizando usted el juicio oral civil con la demanda. Y ahorita le vamos a dar lectura al 201. No voy a dar intervenciones para que me apoyen, ya tenemos 305 conectados, pero aún muy lejos de lo que deberíamos de tener, casi 500 entre las dos secciones. Dice el 201, esto es bien importante porque no lo vimos en el ordinario ni en el sumario, que también se podría dar, pero ahí es opcional. Estoy refiriéndome a la conciliación. También se puede dar en el ordinario y en el sumario, pero es opcional. Si el juez considera oportuno en el ordinario o en el sumario, va a llamar a una conciliación. O las partes lo podrían pedir, ¿verdad? Si no, pues nosotros o cualquiera de las partes queremos que se señale una audiencia para ver si hay posibilidad de conciliar. Entonces también está la conciliación, pero ya es opcional. Anote, en el juicio oral es una etapa obligatoria. En el juicio oral es una etapa obligatoria. Me refiero a la conciliación. ¿Y qué es la conciliación? La conciliación es llegar a un acuerdo, ¿verdad? A venir a las partes, proponerle formas de arreglo. Por ejemplo, ¿verdad? En un juicio oral de alimentos que se tramita en la vía oral, decirle a la parte demandada, ¿verdad? En este caso al cónyuge varón, porque se dice cónyuge, ¿verdad? No se dice cónyuge, ¿verdad? Yo he estado en varias celebraciones de bodas como un espectador, ¿verdad? Un invitado más. ¿Y qué más se escucha cuando el notario que está celebrando la boda, la ceremonia, dice cónyuge, ¿verdad? Tal vez la demás gente no se dé cuenta, pero así como yo, ¿verdad? Pueden haber más abogados en la audiencia, entre los invitados o estudiantes de derecho. Entonces es cónyuge, ¿verdad? Porque entre la G y la E no hay una U. Si hubiese una U, entonces sería cónyuge, pero es cónyuge, ¿verdad? Entonces, estábamos explicando la conciliación. Puede ser que el juez, como es oral, ¿verdad? Es una audiencia oral, le diga, mire, quiero decirle al obligado, ¿verdad? Que es el obligado a prestar pensión alimenticia, están pidiendo 5,000 quetzales. Usted no considera que, pues, tal vez no tiene los 5,000, pero podría ofrecerle una cantidad que esté al alcance de su bolsillo y miraremos si la parte actora, ¿verdad?, acepta el ofrecimiento que usted pueda hacer. Esa es la función que debe hacer el juez. Eso es lo que se llama, anote, ahí nos tengo que hablar, aunque no quisiera hablar de ellos hoy, ¿verdad?, para avanzar en el esquema del principio de inmediación procesal. Anote, principio de inmediación procesal, ¿verdad? El principio de inmediación, erróneamente, ¿verdad? Muchos dicen que es la presencia del juez, ¿verdad? No, ¿verdad? A saber dónde se descompuso el teléfono y nos
les quedó, ¿verdad? Porque no a mí, a muchos, que la inmediación es la presencia del juez. Anote qué es la inmediación procesal. Es la relación procesal juez y partes. Eso, y ahí hay una relación. El juez le está hablando a la parte demandada, después se va a dirigir a la parte actora y le dice, miren, acepta lo que dice el demandado, está ofreciendo 4,000 quetzales. Si la parte actora dice, sí, acepto, y además le explico, mire, como juez, ¿verdad? Usted más adelante, si la situación económica cambia, usted puede volver a presentar una demanda, solo que sería una demanda ya no de fijación de pensión, sino de aumento a la pensión alimenticia. Esa es la función del juez en esa inmediación procesal, en esa relación procesal de juez y parte. Ahora usted me dirá, porque sé que ha de estar pensando, entonces, ¿cómo se le llama a la presencia del juez? Anote, se llama principio de judicación, ¿verdad? Para que me escuche bien, principio de judicación procesal. Esa es la presencia del juez. Vamos a imaginar, ¿verdad? Así como lo narro en mi libro, escenas imaginarias en el juicio oral, que hoy se señaló día y hora para juicio oral y pues lo que se va a discutir ahí en este juicio de conocimiento es la fijación de una pensión alimenticia. Están todos sentados en la audiencia y entra el juez, ¿verdad? Todos se paran, ¿verdad? Y el juez dice, bueno, ya sea muy buenos días o buenas tardes, siéntense, ¿verdad? Ahí se está manifestando la adjudicación procesal. Ya esa audiencia es válida, ¿verdad? Porque ya está presente el juez. Eso se llama judicar y es el principio de judicación procesal. Es darle validez, ¿verdad?, a las actuaciones procesales con la presencia del juez, ¿verdad? Ya sea ahí con la presencia o, por ejemplo, en penal, ¿verdad? Esa adjudicación se da si va a haber un allanamiento, tiene que haber una orden del juez. Si no hay orden de juez, ese allanamiento, ¿verdad?, no se puede realizar. Me estoy refiriendo en penal. Para que ese allanamiento pueda realizarse y sea válida el allanamiento, tiene que haber una orden del juez, ¿verdad? Entonces, dos formas en que se manifiesta la adjudicación procesal. Uno, con la presencia del juez en audiencia, o dos, ¿verdad?, a través de una orden, ¿verdad? Igual cuando alguien va a ser detenido, tiene que existir una orden de juez competente para que esa persona no se caiga en una detención ilegal, ¿verdad? Entonces, pero como estamos en civil, pero es bueno tener ejemplos también de otros procesos, en este caso penal, para, dice, no escucho bien a pesar de que me puse acá, ¿verdad? Judicación procesal. Si no escucha ahí, no hay otra manera. Alcancé a ver ahí un chat de alguien, ¿verdad? Judicación procesal es la presencia del juez. Te puse el ejemplo, ¿verdad? Cuando el juez entra a la sala de audiencias, están todos sentados y se paran, ¿verdad? Entonces el juez dice buenas tardes o buenos días, siéntense por favor. Ahí esa audiencia ya es válida, ya está presente el juez. Esa es la adjudicación procesal. Les voy a poner un ejemplo, otro ejemplo de inmediación. Estábamos hablando de la conciliación. Dejémosla en un paréntesis. Otro ejemplo de la inmediación es cuando el juez empieza a verificar la presencia de las partes. Va a decir algo así, ¿verdad? Bueno, muy buenas tardes. Estamos reunidos la tarde de hoy para realizar la audiencia oral donde se va a discutir la fijación de una pensión alimenticia. Este será un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Voy a verificar la presencia de las partes. Esa es la inmediación. La relación procesal, juez y parte. Cuando dice vino la parte actora, presente. Vino con su abogado, presente, señor juez. Vino la parte demandada, presente, señor. Ahí se está dando la inmediación procesal, ¿verdad? Que es la relación procesal, juez y parte. ¿Y cómo es que se manifiesta más? Cuando el juez verifica la presencia de las partes, ¿verdad? Entonces, sin querer, ¿verdad? Pero me tengo que meter a hablar de estos principios.
Llevo ya casi 32 minutos creándole este preámbulo, imagínense, al juicio oral. Si ustedes lo desarrollan así en su examen privado, no va a alcanzar una hora, ¿verdad? No va a alcanzar, y esa habilidad es la que ustedes tienen que desarrollar. Voy a hacer una pausa por si alguien me quiere debatir, ¿verdad? Debatir, no, licenciada, esa no es la inmediación, esta no es la adjudicación. Dejo en el uso de la palabra si alguien quiere o tiene inquietud o de lo que hemos hablado hasta este momento, y en eso yo puedo descansar un poquito de lubricar mi garganta. ¿Alguien que quiera intervenir? Merlin Roxana. Dígame, Buenas Merlin. noches, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches. Es que usted mencionó que eran principios procesales, pero no anoté qué. Bueno, para eso son estos momentos, ¿verdad? Pero hasta hice la inversión de un micrófono acá para tenerlo y que se me escuche bien. Si no escucha bien, no es el problema de origen, sino es problema de recepción, ¿verdad? O es su dispositivo o es su internet, ¿verdad? Pero lo voy a repetir. Dije que son Es que, principios, ajá, escúcheme, ¿verdad? Ya le capté su pregunta, ¿verdad? Principios procesales que lucen o prevalecen más en un juicio oral civil. Dije también que este tema lo voy a abordar después, porque mi intención es avanzar con el esquema, pero no puedo dejar de hablar de los que hablé, porque es el juicio oral, tengo que hablar de la oralidad. Se concentran en audiencia, ¿verdad? Entonces tengo que hablar de la concentración procesal, tengo que hablar del principio procesal de audiencia. No puedo evitar hablar de ellos para entender, pues, cómo es que se desarrolla el juicio oral. ¿Estamos, Merlin, o aún persiste? ¿Hay más dudas? no, Lick, solo eso era. Gracias, muy amable. Muy bien, ok. Bueno, no veo más intervenciones. Presumo que están tomando nota. Vamos a ver si... No, 308, no ha crecido la participación. Lamentable. Entonces volvamos, ¿verdad? Teníamos en un paréntesis la conciliación que está en el artículo, vamos a darle lectura para avanzar, está en el artículo 203 del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. Y el epígrafe dice conciliación, artículo 203. Escúchenlos, ¿verdad? Escuchen y subrayen. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, quiere decir que así empieza el juicio oral civil. Esa es la primera etapa en la audiencia. ¿Tá? Dice, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia. Entonces, como ya está esquematizando, ¿verdad? Ponga aquí demanda, haga como un rectángulo así vertical, y ponga ya como primera etapa en ese rectángulo vertical, primera etapa, conciliación. Fundamento legal 203 del Código Procesal Civil. Dice, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes. Avenir, ¿verdad? Es proponer, ¿verdad? Y más adelante lo aclara, proponiéndoles formas ecuánimes de conciliación. Ya expliqué que la conciliación es llegar a un arreglo, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. ¿Y por qué es la primera etapa? Porque también vamos a encontrar más adelante el principio procesal de celeridad procesal, economía procesal, ¿verdad? Ahí podría terminar el juicio si llegan a un arreglo. Ni se va a desarrollar el resto de la audiencia, ¿verdad? Conciliar. ¿Entiendes? Si arregló, entonces ahí termina la litis, ¿verdad? Llegaron a un acuerdo y ya eso tiene validez, ¿verdad?
No solo porque está el juez presente, la adjudicación procesal, se dio la inmediación procesal, ¿verdad? Se cumplió con que la primera etapa tiene que ser la conciliación. Eso quiere decir, anote, que la conciliación en el juicio oral es una etapa obligatoria, ¿verdad? Ya expliqué que en el juicio ordinario y sumario no es obligatorio, ¿verdad? Se puede dar, pero es opcional. Entonces concluyamos el artículo. Des en cuenta cuántas veces leo un artículo, y eso es que pues yo lo podría decir sin acá, pero quiero predicarle con el ejemplo, ¿verdad? Y ya con fundamento legal. Yo le podría decir, anoten ahí, primera etapa en la audiencia, conciliación. Y allá usted, porque eso lo tuvo que haber aprendido, escuchen, teoría general del proceso. Yo no tendría que explicar ni la demanda, ni las excepciones, ni los incidentes, nada, ¿verdad? Pero mi conciencia, tanto en Procesal Civil 1 como ahora en Procesal Civil 2, no me permite, ¿verdad? Sentiría que no estoy cumpliendo a cabalidad mi función como docente, ¿verdad? Entonces les explico, les pongo ejemplo, y ustedes se van imaginando un escenario de cómo es que puede ser esa audiencia o primera audiencia de un juicio oral civil, ¿verdad? Entonces entra el juez, las partes se ponen de pie, el juez saluda, les pide que se sienten, ahí ya está adjudicada esa audiencia, ya se manifestó el principio de adjudicación. Empieza a verificar la presencia de las partes, ahí se da el principio de inmediación. Porque, compañeros, no es solo saber qué es la oralidad, qué es la concentración, es ver cómo se aplica, cómo funciona. Y por eso les estoy creando un escenario imaginario, ¿verdad? Si estuviésemos en clases presenciales, hasta lo podríamos actuar, ¿verdad? Haciendo yo el papel de juez o pedirle a alguien que pase al frente con su escritorio, lo hace el juez, etcétera, etcétera. Pero estamos en forma virtual, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver la forma de cómo nos hacemos entender. Entonces, la única forma es crearnos un escenario imaginario, así como pues está en mi libro, el escenario imaginario, ¿verdad? Y les empiezo a narrar cada aspecto, ¿verdad?, que se va dando en el juicio oral civil. Entonces ya tenemos, si hemos descubierto en el 203, y vamos a concluir la lectura, que dice que en la primera audiencia, al iniciarse las diligencias, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndole formas ecuánimes de conciliación y aprobará, ¿verdad?, cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríe las leyes, ¿verdad? Entonces, por eso dije yo que esa conciliación, si llegan a un acuerdo, es válida. La conciliación no es igual que allanarse. Por favor, ¿verdad? Aquí el juez está cumpliendo con la ley y que la conciliación es una etapa obligatoria. Puede ser que no concilien, ¿verdad? Pero más adelante ya puede aparecer la figura del allanamiento, decirme, señor juez, recapacité, mejor me allano a la demanda, no quiero problemas, ¿verdad? Voy a pasar los 5,000 que están demandando. Es un allanamiento total. O podría ser parcial, ¿verdad? Pero lo vamos a hablar más adelante para irle creando un orden a esa audiencia. Entonces, pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la primera etapa procesal en la primera audiencia? Respuesta, artículo 203, Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, y explicamos qué es la conciliación y leemos el artículo. Así es como empieza el juicio oral civil en la audiencia, ¿verdad? Diferente como arranca el tren, arranca con la demanda, ¿verdad? Pero ya vimos que en esa primera audiencia, como en ese orden lo desarrolla el código, ¿verdad? El código está un poquito desordenado. Yo tendría que hablar primero de cuando el juez
señala a la audiencia para juicio oral, ¿verdad? Pero el 203 está primero y nos habla de la conciliación. Entonces, sigamos con la lectura de nuestros artículos. Ojalá tengan ahí su código. Bueno, todavía hay un último párrafo de este 203. Dice, si la conciliación fuera parcial, quiere decir que también hay conciliación parcial o total. El juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo, ¿verdad? Pero, por favor, ¿verdad? No confundan la conciliación con el allanamiento. Tal vez el resultado es muy parecido, pero son dos instituciones procesales distintas. Entonces, vámonos al 201. Vámonos al 201. Dice, la demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. En ambos casos, deberá observarse lo prescrito en los artículos 106, 107. Nosotros ya sabemos que son más, ¿verdad?, de este código. Ahora vámonos al 202, ¿verdad? Vámonos al 202. Dice juicio oral. Ya está el juicio oral en su procedimiento. Estamos en el capítulo 2, que el título es procedimiento, ¿verdad? El artículo 202 del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, ¿verdad? Quiere decir que llenó todos los requisitos, el juez señalará día, le dará trámite, ahí ya se lo comió el artículo, pero nosotros ya entendemos que tiene que dictar una resolución de trámite, que es un decreto. Porque nosotros ya sabemos que hay decretos, autos y sentencias. Y ya vamos a conocer también el laudo arbitral en la plática que tenemos programada para el día viernes 16 de septiembre en relación al arbitral. Triste que en lugar de conectarse más, veo que se han desconectado. Bueno. Después no se quejen, ¿verdad? No digan es que el licenciado me dejó por un punto, ¿verdad? Se quedó por un punto. El tema de hoy, y por eso es que yo le pedí al licenciado Álvarez Quirós que estuvieran las dos secciones, porque así no se les da a uno más y a otra menos, ¿verdad?, de la mano. Porque es un tema importante, ¿verdad? Y no se va a repetir. Hoy el objetivo es terminar con el juicio oral civil. Entonces ya llevo 40 minutos, 45 minutos desarrollando el tema. Entonces, dice el 202, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia. O sea, les dice que tienen que comparecer, ¿verdad? Ahí prácticamente se está manifestando el emplazamiento, ¿verdad? Cuando señala día y hora para juicio oral, está convocando a juicio, está llamando a juicio, ¿verdad? Ahí se está tácitamente manifestando el emplazamiento, ¿verdad? Entonces, aquí no va a dar un plazo como en el ordinario, que son 9 días, en el sumario, que son 3. Aquí señala una audiencia para juicio oral, ¿verdad? Entonces, por eso es que está el principio procesal de audiencia. La naturaleza jurídica del juicio oral es que se desarrolla en audiencias, ¿verdad? Y es la mayor cantidad de etapas en forma oral. Entonces, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia, bajo apercibimiento, escuchen, de continuar el juicio en rebeldía. Ya nos apareció la rebeldía como actitud de las partes, ¿verdad? Entonces, anoten y subrayen ahí, ¿verdad?, que ahí encontramos el fundamento legal de la rebeldía en el juicio oral. Entonces,
si las partes no comparecen al juicio oral, van a ser declarados rebeldes, la parte que no compareciera. Entonces aquí encontramos una pequeña, llamémosle, diferencia con el ordinario y el oral, y el sumario, perdón. Diferencia de la rebeldía en el oral con el ordinario y el sumario. En el oral, anoten, que es pregunta de privado. La rebeldía opera para ambas partes. Aquí lo dice claro, ¿verdad? Apercibiendo a las partes, no dice al demandado. ¿Verdad? Allá en el ordinario y en el sumario, solo opera para la parte demandada. En el oral, para ambas partes. Quiere decir que si el actor no llega, puede ser declarado rebelde. Si el demandado no llega, va a ser declarado rebelde, porque lo dice claro acá. Dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Ya emplazó, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía, escuche, de la que no compareciere, subraya, ¿verdad? Y anótele al margen, la rebeldía opera para ambas partes, ¿verdad?, en el juicio oral. Entonces, ya tenemos la primera audiencia, ya el 202 nos indica, ¿verdad?, que si la demanda llenó sus requisitos, entonces ponga usted demanda, un rectángulo en forma vertical, ponga que la primera etapa obligatoria es la etapa o fase de conciliación. Así va a empezar esa primera audiencia. Luego siempre el 202 en el último párrafo dice entre el emplazamiento, ahí está mal, ¿verdad? Ahí hubo, me imagino quien pasó el artículo en limpio. Yo le pediría, póngale entre el emplazamiento a emplazamiento, póngale una línea delgada, ¿verdad?, como que se estuviera testando. Y ponga arriba entre la notificación, ¿verdad?, porque eso es lo correcto. Entre la notificación, quiere decir que cuando a mí me notifican la audiencia, entre la notificación y la audiencia, dice la ley que deben de mediar 3 días, ¿verdad? Entre el emplazamiento, dice, no es así, es entre la notificación del demandado y la audiencia, deben mediar por lo menos 3 días, subraya, entre la notificación y la audiencia, 3 días. Por no saber interpretar ese párrafo, muchos pierden su examen privado. Entonces, para que usted no lo pierda, entienda que no es entre el emplazamiento. Entonces, pásele una línea ahí delgadita. Eso no lo podemos cambiar, ¿verdad?, porque está en la ley. Pero para eso está la interpretación, ¿verdad?, que es un pilar del abogado y nosotros tenemos que saber interpretar. Entonces, es entre la notificación y la audiencia deben de mediar 3 días. Si no existen esos 3 días, ¿verdad?, pueden haber más, pueden haber 4, pueden haber 5, puede ser entre un mes, eso es válido. Lo que no puede haber es menos de 3 días, ¿verdad? Si eso sucede, esa audiencia hay que declararla nula, ¿verdad? Hay que, claro que a través de una impugnación, que las vamos a conocer casi al final del semestre. Entonces, ya tenemos, ya podemos ir esquematizando. Yo aquí simulo que lo estoy haciendo, pero lo tengo acá, demanda con todos sus requisitos. El juez la revisa, llena los requisitos, emite una resolución de trámite, un decreto, y señala día y hora para audiencia a juicio oral. Dibujamos el rectángulo vertical, apercibiendo a las partes que deben comparecer con sus respectivos medios de prueba. De no hacerlo, ¿verdad?, los va a declarar rebeldes a la parte que no comparecer. De ahí que la rebeldía opera para ambas partes, ¿verdad?, tanto para el actor como para el demandado. Y además nos dice que entre la notificación
y la audiencia deben de mediar 3 días. Póngale usted ponga ahí aquí en el esquema, entre la notificación y la audiencia, deben de mediar 3 días. Entonces, sigamos con la audiencia. Quiero decirles que si el juicio oral tiene algún grado de dificultad, vamos a pensar que el grado de dificultad está en la primera audiencia, porque ya vamos a ver más adelante cuándo es que se pueden dar la segunda y etcétera, ¿verdad? Audiencias. Pero en su momento lo vamos a explicar. Estamos en la primera audiencia. Entonces ya vimos que esa primera audiencia, la primera etapa, la primera fase es la conciliación, ¿verdad? Vamos a pensar que no se concilió, no llegaron a un acuerdo, entonces vamos a continuar con la audiencia, ¿verdad? En ese escenario imaginario. Entonces ya nos vamos al 204 que habla de la contestación de la demanda, ¿verdad? Ahí sí me gustaría, porque sí ya me está afectando, veo acá en la pantalla a Julio Galvez, ¿está conectado? Julio Galvez. Buenas noches, licenciado. Aquí estoy. Muy buenas noches, disculpe, ayúdeme con la lectura para que descanse un poquito mi garganta. Léame despacito como lo hacemos en clase. Yo le voy a ir interrumpiendo el 204, ¿verdad? Desde su epígrafe. Está bien, artículo 204, contestación de la demanda del Código Procesal Civil y Mercantil. Capítulo 2, procedimiento. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia. En la primera audiencia, ¿verdad? Subraya. Entonces, estamos, Julio, que siempre siguiendo el orden que va a llevar la audiencia. Después de la conciliación, viene la etapa, anote ahí en su esquema, de la contestación de la demanda, ¿verdad? Y tal como usted lo leyó, si el demandado, ¿verdad?, no se conforma con las pretensiones del autor, deberá expresar con claridad en la primera audiencia. Sigamos leyendo, por favor, los hechos. Los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. Excelente. Quedémonos ahí de momento y le voy a molestar entre un momentito, Julio, por favor. Entonces, ya tenemos claro, primera etapa, conciliación. Según el código, ¿verdad?, la segunda etapa es la fase de contestación de la demanda. Y ahí nos habla de una vez de la reconvención. Nosotros ya no vamos a explicar a estas alturas qué es la contestación de la demanda, que debe tener los mismos requisitos que el escrito de demanda. Si la demanda en el juicio oral se puede presentar en forma escrita o en forma verbal, pues igual la contestación de demanda, por lógica, ¿verdad?, se puede presentar ya sea en forma escrita o en forma oral, ¿verdad? Pero ahí de una vez dice y podrá presentar la reconvención. Entonces, ordenando esa audiencia, primera etapa, conciliación; segunda etapa, la contestación de demanda; tercera etapa, la reconvención. Nosotros ya sabemos qué es reconvenir. No lo voy a explicar. Entonces, por favor, Julio, si está tan amable de seguir con la lectura, volvamos desde el principio. Si el demandado. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. Pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor, ¿verdad? Entonces ahí encontramos la tercera etapa, ¿verdad? La primera es la conciliación, segunda es la contestación de demanda y la tercera es la reconvención. Y no hay más. Entonces, por eso les dije yo que si hubiese algún grado de dificultad, está en la primera audiencia. Imagínense lo que pasa en el ordinario y en el sumario en etapas, aquel principio de concentración procesal lo reúne en una sola audiencia, ¿verdad? La mayor cantidad de etapas posibles, ¿verdad?, en una sola audiencia. Ahí reunió la conciliación, la contestación de demanda y la reconvención.
Vamos a terminar la lectura del artículo, por favor, Julio. Pasemos la contestación de la demanda y la reconvención. Segundo párrafo. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. Ahí nos lo vuelve a recordar, ¿verdad? Subraya que la contestación de demanda debe llenar los mismos requisitos que la demanda. Sigamos, por favor. Si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia, ahí nos vuelve a confundir el legislador, ¿verdad? Porque igual no es el emplazamiento. Pásele una línea delgada y póngale entre la notificación y la primera audiencia. Vamos a leer ese tercer párrafo, Julio, por favor. Si en el término comprendido entre la notificación y la primera audiencia. Excelente, excelente. O al celebrarse esta, el actor ampliare su demanda. El juez Pare, ¿verdad? Encontramos ahorita, perdón, Julio, la ampliación, ¿verdad?, de la demanda, que esa está fundamentada en el 110. Aquí es donde empezamos ya a aplicar artículos del juicio ordinario en el juicio oral, siempre y cuando no vaya en contra de la naturaleza del juicio oral. ¿Y cuál es la naturaleza del juicio oral, Julio? ¿Lo entendió usted? Su naturaleza son las audiencias que se desarrolla en audiencias. Esa sería la respuesta. Muy bien, Julio. Volvamos entonces a repetir ahí si en el término. Si en el término comprendido entre la notificación y la primera audiencia, o al celebrarse esto, el actor ampliare su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando el juez suspenderá la audiencia, y tiene lógica porque en una ampliación de demanda van a surgir nuevos hechos, ¿verdad? Y el demandado no, ahí se está enterando, no iba preparado. Entonces, lo lógico es que esa audiencia se suspenda, ¿verdad? Sigamos ahí a continuación. Señalando una nueva para que las partes ahí nos encontramos, Julio, ¿verdad? Y demás compañeros, pues que ya el juicio oral no va a tener una sola audiencia, ¿verdad? Ya va a señalar una segunda, pero lo vamos a explicar más adelante. Continuamos, por favor. En la forma que se establece en este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. Sigamos. De la misma manera procederá el juez en caso de reconvención. Excelente. Disculpe, voy a usar ahí, ya que usted está en el uso de la palabra, pero para no estar buscando voluntarios, apóyeme por favor, Julio, también con la lectura del 205. Vamos a encontrar, anoten en sus copias, las excepciones en el juicio oral civil, ¿verdad? Las excepciones en el juicio oral civil, que son las mismas que conocimos en el ordinario y en el sumario. Pero aquí vamos a ver pues, que también se presentan en esa primera audiencia, ¿verdad? Pero quiero que quede claro que no es una etapa. Aquí lo vamos a descubrir. Leamos el 205, por favor, Julio. Artículo 205, excepciones. Decreto Ley 107, capítulo 2, procedimiento. Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda. ¿Verdad? Mira, es lo importante de ir pausando, Julio, porque dice todas, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Dice todas las excepciones, quiere decir que las previas, las mixtas, las privilegiadas, las perentorias, todas, ¿verdad? Todas. Perdón, voy a hacer una pausa, Julio, porque ahí José Martínez está levantando la mano, presumo que tiene alguna inquietud. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Buenas noches. Me surge una inquietud en cuanto a la primera audiencia, en lo que venimos leyendo. Al momento de que hablamos de la ampliación de la demanda. ¿La ampliación de la demanda no podría ser una etapa también dentro de la primera audiencia? No, porque solo son etapas, perdón, José, que le diga las que están marcadas. La ampliación puede que se dé o no. Entonces ahí es donde, pues, lamentablemente le tengo que decir,
no sería una etapa, ¿verdad? No sería una etapa. Yo lo voy a explicar después cómo es que lo vamos a intercalar, ¿verdad? Pero las que están marcadas claramente, José, es la conciliación, la contestación de la demanda, la reconvención, ¿verdad? Que ese es el momento procesal de la reconvención al contestar la demanda. Tanto el allanamiento, ¿verdad?, que es aceptar la pretensión, tampoco es etapa porque puede que se dé o no. Entonces, la ampliación de la demanda tampoco es etapa porque puede que se dé o no. ¿Me entiende eso, José? Sí, licenciado, sí, eso es lo que me surgía la duda, que yo lo podría, al principio lo estaba entendiendo de esa forma, de Yo le voy a colocarlo decir como una etapa. sí, cómo intercalar, ¿verdad? Porque igual ahorita vamos a descubrir que las excepciones no es una etapa, ¿verdad? Porque van dentro de la etapa de la contestación de la demanda. Estamos, pero lo que yo resalté ahorita y que interrumpí a Julio es que subrayemos ahí donde dice todas las excepciones, ¿verdad? Todas. Pues vamos a leer, por favor, Julio, todas las. No sé si José me entendió, Martínez. Sí, licenciado, sí le entendí, claro, gracias. Ahora quiero darle también a usted esta opción, ¿verdad? Que recuérdese que el derecho está sujeta a interpretación. Si su criterio, ¿verdad?, su criterio, siempre no apartándose de la ley, usted considera que la ampliación debe incluirse como una etapa, pues tendrá que defender usted su criterio, principalmente el día del examen privado. Pero en mi caso, mi criterio es que no es una etapa, ¿verdad? Porque no está marcada por la ley y puede que se dé o no. De igual manera, las excepciones puede que se den, que interponga usted previas si es que la demanda lleva errores. Pero si no lleva errores, no va a interponer previas obligatorias. Me aparece. A ver si logramos el objetivo hoy, pero lo importante es que no se queden con dudas. Vamos, Gloria, feliz noche. Cuénteme, ¿cuál es su inquietud? Lick, buenas noches. En relación a lo que el compañero planteó y usted explicó, me surge la duda. Entonces, las etapas no son las audiencias, las etapas son distintas. El juez, entre las etapas, podrá dictar diferentes audiencias o podrá aplicar las Gloria, audiencias. me permite preguntarle algo. ¿Usted se conectó desde un principio? Desde el inicio, Lick, aquí tengo todas mis notas. Bueno, entonces revise si es que tal vez se le pasó. Yo dije que a diferencia del juicio ordinario y juicio sumario, Ajá. ambos se desarrollan en etapas y plazos. El juicio oral se desarrolla en audiencias. Por eso es que me surge la duda, porque entonces si no es una etapa, y aquí mismo dice que el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva. Bueno, no está diciendo entre, es decir, se señala la siguiente etapa, ¿verdad?, procesal, como en el juicio ordinario o en el sumario, ¿verdad?, de que está el emplazamiento en las actitudes, ¿verdad?, que hay 9 días en el ordinario, 3 en el sumario. Y de ahí va a decir, se señala 30 días de plazo para la prueba. Aquí en lugar de decir eso, ¿verdad?, dice, se señala audiencia. Una nueva audiencia. Entonces, lo que estamos viendo es que el principio de concentración procesal reúne, ¿verdad?, la mayor cantidad de etapas, ¿verdad?, que así se le llama en el juicio ordinario y sumario, en una audiencia. En una Por eso sola es que audiencia. como estamos ordenando la audiencia, le tenemos que llamar etapas, ¿verdad?, pero dentro de la audiencia. Correcto, o sea que también las audiencias vienen siendo como una concentración, pero también como resumir el juicio, porque en una sola audiencia se desarrolla la mayor parte de etapas, porque aquí estaba viendo yo que, por ejemplo, en la primera etapa de la conciliación, ahí de una vez nos tira, por ejemplo, a evitar la litis, o sea, en la primera audiencia. Claro. Al iniciarse es que la por eso es diligencia. importante los principios procesales, ¿verdad?, que los voy a desarrollar en otra clase porque
Hoy solo mencioné los que pues me fueron surgiendo, como la oralidad, la inmediación, la adjudicación, la concentración procesal, hablé de celeridad, hablé de economía procesal, pero hoy mi objetivo es terminar con el esquema del juicio oral, aprovechando, ¿verdad?, que entre comillas yo pretendía tener las dos secciones y veo que ahorita en lugar de conectarse más, al contrario, se desconectaron. Pero por eso es importante los principios procesales, Gloria, ¿verdad? Y ese principio de concentración procesal es muy importante, como el de audiencia también, ¿verdad? Entonces, Correcto, Lic. yo fui claro en un principio de diferenciar el ordinario y el sumario, que se desarrolla en etapas y plazos, que el oral, a diferencia, ¿verdad?, se desarrolla en audiencia, ¿verdad? Y ahorita estamos en la primera audiencia. Correcto. Ya nos han ido surgiendo ahí, si hay ampliación, el juez podrá, ¿verdad?, es facultativo suspender la audiencia, salvo que el demandado quiera contestar la demanda. Entonces continuará la audiencia. Entonces no va a haber una segunda audiencia. Sí, pues no, esto es como opcional, no es obligatorio dentro, no, por eso no se considera una etapa. Por eso yo expliqué en una clase que cuando una norma está en sentido futuro es facultativa. Y recuerdo que lo expliqué cuando expliqué el auto para mejor fallar, que es facultativo. Es correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces, si dice podrá, es facultativo. ¿Ah? ¿También puede ser discrecional? Sí, facultativo o discrecional son sinónimos. Correcto, Lic. Gracias. Muy bien. Está claro, ¿verdad? Por supuesto. Yo le preguntara a usted en su privado cómo se desarrolla el juicio oral civil, ¿cuál sería su respuesta? O sea, así cortita. Uy, bueno, se desarrolla en audiencias. En audiencias, pero que van dentro de una audiencia por la concentración, principio de concentración procesal, deben de desarrollarse la mayor cantidad de etapas en una sola audiencia. Usted entendió. Ahora estamos en el privado. ¿Cómo se desarrolla el ordinario y el sumario? El juicio ordinario es para... No, así cortito, ¿verdad? Para no, porque si no me desvío de mi objetivo hoy. Así como me dijo el oral en audiencias, le agregó usted el de concentración. Cortito, el ordinario y el sumario. ¿Cómo se desarrolla? En etapas y plazos. En etapas y plazos, y el sumario todavía sus plazos son más cortos. Así es, muy bien. Usted no va a tener problema en el privado, Gloria, le van a tener que decir, ya, ahí está bien, pasemos a otra, pero 100 puntos, ¿verdad? Porque esa es la estrategia que yo les quiero dar. Lo único es que, pues, para mi objetivo no podemos detenernos mucho, ¿verdad? Por eso dije yo en un principio también que esta clase iba a ser casi un monólogo, porque sí quiero aprovechar, o quería yo aprovechar, aunque mi objetivo está frustrado, de tener a las dos secciones. Creí que iba a tener casi 500 alumnos. ¿Estamos, Gloria, solventadas sus dudas? Porque alguien más me está levantando la mano. Última intervención. Muchas gracias, Lic. Continuar. Vamos con Héctor, por favor. Sí, licenciado, con una duda con el artículo que usted mencionó, que entre el emplazamiento colocáramos entre la notificación. El emplazamiento, usted mencionaba inicios de este semestre y el año anterior, el semestre anterior, de que el emplazamiento es el llamamiento que hace el juez a las partes. Ay, eso ya se dio cuando usted se conectó desde el principio, Héctor. Sí. Vale. Lo hice cuando leí el 202. Si la demanda se ajusta a la prescripción legal, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio. Y dije, ahí se manifestó el emplazamiento. Porque el llamamiento es llamar a juicio, y si ya señaló a juicio oral a las partes, tácitamente, ¿qué se dio ahí? Emplazó. Ya. Sí, esa parte no la anoté, no la tengo que anotar. Gracias, licenciado. Por eso es que todos esos detalles hay que anotarlos, ¿verdad? Todo lo que yo menciono, señalo, es importante, ¿verdad? Hagamos el propósito de anotar, subrayar, etc. Incluso yo les dije subraye, ¿verdad? Porque ahí se manifestó el emplazamiento. Porque emplazar es llamar a juicio, y si ya convocar es sinónimo de llamar,
de llamamiento, ¿verdad?, a juicio oral, ahí se manifestó tácitamente el emplazamiento. Tal vez me baja la manita, Gloria, porfa, porque me confunde o no sé si tiene alguna otra pregunta. Ahí está, gracias, Gloria, muy amable. Estamos, Héctor, ¿me entendió? Sí, licenciado, gracias. Que tenía aquí lluvia, entonces tal vez ahí se me pasó por alto. Sí, se pasó, pero para eso estamos, ¿verdad? Y teniendo las 2 horas del periodo, podemos aprovecharlas, ¿verdad? Pero ahorita ya no va a haber intervenciones, ¿verdad? Vamos a volver con Julio, que me está apoyando con la lectura, y para que vean que no pierdo la concentración a pesar de las intervenciones, ¿verdad? Estábamos en la lectura del 201 y les pedí que subrayaran todas, ¿verdad?, las excepciones, ¿verdad? Vamos, Julio, por favor, disculpe de nuevo la molestia, ayúdeme para que descanse mi garganta. En el artículo 205 siempre. Sí, por favor. Entonces, todas las expresiones se impondrán en el momento de contestar la demanda o Ahí la está. Ahí recomendación. encontramos, Julio y compañeros, el momento procesal. Para quien preguntó, que recuerdo fue José Martínez, tampoco para mí, José y compañeros, la interposición de excepciones sería otra etapa, porque van dentro de la etapa procesal de contestar la demanda. Pero ya dije, si ustedes quieren manejar el criterio, se les hace más fácil así, ponerla como etapa para que no se les olvide, pues ustedes tendrán que poner, ¿verdad?, que al contestar la demanda es el momento procesal para interponer excepciones en el juicio oral. ¿Cuáles? Todas, ¿verdad? Todas las excepciones. Sigamos leyendo, por favor, Julio. Pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo, Sí, sigamos. mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Sigamos. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121. Bueno, sigamos. Pero puede también resolverlas en auto separado. Subrayen donde dice auto separado, porque eso, recuérdense que la resolución que se dicta en un incidente es auto. Entonces ahí tácitamente nos está diciendo que el trámite es incidental, pero anoten, en el juicio oral, anoten por favor, es pregunta de privado. En el juicio oral hay trámite específico de los incidentes. En el juicio oral hay trámite específico, ¿verdad?, de los incidentes. Recuérdense que en el ordinario y en el oral no lo hay. Por eso es que tenemos que viajar a la ley del organismo judicial y aplicar el trámite ahí supletoriamente. Ahora lo sigo molestando, Julio, disculpe. Pasémonos al 207. Nos lee el epígrafe y el artículo para que descubramos el trámite específico de los incidentes en el juicio oral. Me voy a anticipar, es una audiencia, ¿verdad? Recuérdense que el juicio oral se desarrolla en audiencias. Si surgiera algún incidente, por eso me puso alguien ahí, por eso tengo una mala en el examen. Bueno, qué bueno que se están dando cuenta, ¿verdad? Porque y menos así con ese formulario Google Meet, no pueden decir que hay mala intención, es solo que el sistema esté peleando con ustedes, ¿verdad? Pero qué bueno que se van dando cuenta, ¿verdad? Ahora que no le ocurra en el segundo parcial a nadie, ¿verdad? En el juicio oral hay trámite específico de los incidentes. Y como se desarrolla en audiencias, Gloria, ¿verdad?, que está escuchando de seguro, porque esa es la naturaleza del juicio oral, ¿verdad? Entonces, recuérdense que si fuera el ordinario y el sumario, estamos en etapas y plazos, ¿verdad? 2 días de audiencia, 3 para resolver, si es cuestión de derecho, si es cuestión de hecho, 2 días de audiencia, 8 de prueba, 3 para resolver. Aquí es una audiencia, anoten, de 24 horas por 24 horas.
Me anticipé a la lectura para leer de corrido y subrayen cuando encuentren 24 horas. Leámoslo, por favor, Julio, no lo voy a interrumpir. El artículo 207, incidentes y nulidades. Todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deben resolverse previamente se decidirán en la sentencia. En igual forma se resolverán las nulidades que se planteen. En todo caso, sería por 24 horas. Subraya, haga pausa y subraya y sigue leyendo. 24 horas. Los incidentes y nulidades, ¿verdad?, se tramitarán en una audiencia de 24 horas. Sigamos, por favor. Salvo que el incidente o nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. La prueba... Ahí le está dando opción, perdón, entendamos eso, que el juez puede resolver el incidente o la nulidad en cualquiera de las audiencias. No tiene necesidad de señalar una para realizar un incidente, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que les quede claro, y fundamento legal es el 207, es que en el juicio oral hay trámite específico de los incidentes y es una audiencia por 24 horas. Concluyamos la lectura, por más que no quiero interrumpir, pero van surgiendo cosas importantes, ¿verdad?, que si no digo subrayen, se les pasa. La prueba se recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206. Muy bien. Ahí nos vamos a dar cuenta más adelante de para qué nos sirven las subsiguientes audiencias, ¿verdad? Pero ahorita ya descubrimos con lo del apoyo que nos dio, lo voy a dejar descansar ahí para que ponga atención Julio, ¿verdad? Y no distraerlo también. Gracias por el apoyo. Tenemos cosas torales, ¿verdad? Si quiere, ordenemos de nuevo la audiencia. Conciliación, fase de contestación de la demanda, ahí está también la fase de la reconvención, ¿verdad? Y luego el 205 nos dice que todas las excepciones se van a interponer al contestar la demanda, todas, ¿verdad?, salvo las que el juez pueda resolver o en un auto separado. Ese auto separado, en otras palabras, es el incidente 207. ¿Y cuál es el trámite específico de los incidentes y nulidades? Una audiencia por 24 horas. Lógico, ¿verdad? El juicio oral se desarrolla en audiencias, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Entonces, ahora vamos a intercalar lo de la ratificación, ampliación o modificación de la demanda, ¿verdad?, para que ahí José lo pueda intercalar o si quiere lo pone como otra etapa. Entre la conciliación y la contestación vamos a intercalar dos instituciones, ¿verdad? Primero yo a esta institución que se da en el juicio oral le he llamado RAM. Esa es mi forma de ayudarme a facilitar las cosas. RAM. Así como en notariado yo me grabé RAF, que es que el cierre de una escritura, ¿verdad?, o de una acta notarial. RAF, ¿qué quiere decir? Ratificación, aceptación y firma. RAF. Ratificación, aceptación y firma. Eso no debe faltar. La que ratifica, acepta y firma, ¿verdad? Eso me lo aprendí para mi privado. En el juicio oral me aprendí esto, RAM, ¿verdad? R-A-M, RAM. ¿Qué quiere decir RAM? Ratificación, la R, ampliación, la A, y la M, José Martínez, ¿verdad?, y todos, la ampliación o modificación, ¿verdad? Ratificación, ampliación y modificación. Eso se da entre la conciliación y la contestación de la demanda, ¿verdad? Y luego tenemos también en la contestación la interposición, si es que hay, de excepciones. ¿Cuáles? Todas, ¿verdad? Entonces voy a concluir esa primera audiencia para que ustedes chequen, dicen los mexicanos, ¿verdad? Nosotros decimos chequear, ¿verdad? Está la demanda, entre la notificación y la audiencia 3 días mínimo.
Luego la demanda, ¿cómo empieza? La audiencia, ¿cómo empieza? Con la conciliación. Luego intercalamos la fase de ratificación, ampliación o modificación. Luego ponemos la contestación de la demanda y la reconvención. Intercalamos que al contestar la demanda se interponen todas las excepciones que tengamos, ¿verdad? El demandado. Recuérdense que solo el demandado puede presentar excepciones. Ahí se puede dar la rebeldía, ¿verdad? Puede ser alternativo también. Se puede dar el allanamiento. Ya vimos que la rebeldía opera para ambas partes, ¿verdad? Entonces, puede irse rebelde el actor o puede irse también rebelde el demandado. Fíjense que no va a ser posible lograr mi objetivo. Ya llevamos hora 25 minutos y yo soy de la tesis de que no, un ser humano no capta el 100% en más de 40 minutos o 45 minutos, ¿verdad? Entonces, pero no importa, ¿verdad? Yo puedo concluir el esquema del juicio oral civil, ¿verdad? Me interesa que en esa hora casi y media nos quede claro, ¿verdad? Lo que hemos visto, cómo es que se ordena esa primera audiencia. Lo que sigue es mucho más fácil, ¿verdad? Las subsiguientes audiencias, para qué sirven, los plazos, y luego ya pues nos vamos al auto para mejor fallar y la sentencia. Entonces, yo creo que eso lo tendría que concluir en una próxima clase, que podría ser el viernes 9, ¿verdad? Concluir con el esquema del juicio oral. El 7, miércoles 7, tenemos laboratorio. Y el miércoles 14 tenemos nuestra segunda comprobación de lectura. Quiero decirles que a muchos lo que les va a ayudar en su nota va a ser los laboratorios y la comprobación. Lamentablemente, por muy fácil que venía el examen, hubo errores, como alguien que escribió ahí, ¿verdad? En algo tan sencillo como los incidentes, pero a veces nos equivocamos y después nos damos cuenta de nuestro error. Entonces, la importancia que tiene esa comprobación de lectura no solo nos permite profundizar en instituciones, sino que son puntos para ustedes, ¿verdad? Que no solo es obtener el conocimiento, sino ganar el curso. Entonces, les va a ayudar mucho en el primer parcial sus laboratorios y la comprobación de lectura, porque lamentablemente con el parcial que vale 15 puntos, pues algunos cometieron errores, ¿verdad? Por muy fácil que venía el examen, casi solo de trámites. Entonces, repito, miércoles 7 tenemos ya un laboratorio que ya se les mandó. El 14 tenemos comprobación de lectura, tendríamos clase el 9, viernes, para concluir. Ahí sí que separaba primero la D y la C, ¿verdad? Porque no podemos seguir molestando al licenciado Álvarez Quiroz, además que no nos funcionó la estrategia, ¿verdad? Lamentablemente no se conectaron todos. Y el 16, de una vez hoy voy a mandar la información para recordarle, o mañana, tenemos un invitado, un magistrado de una sala de apelaciones, que fue mi alumno, es mi amigo, y pues amablemente aceptó la invitación de desarrollarnos el arbitraje. Sería el viernes 16, el licenciado Álvarez Quiroz me cedió también su espacio para que, entre comillas, podamos unir las dos secciones. Pero como para que cumplamos hora y media del día de hoy, nos quedan 3 minutitos, voy a dar intervención por si a alguien, de lo poco que hemos visto el día de hoy, imagínense, no me dio tiempo en hora y media concluir el juicio oral y el privado duró 1 hora, ¿verdad? Y si es así como Gloria, ¿verdad? Que ya tiene esa habilidad de alargar, de explicar más instituciones, el privado va a ser de trámite, ¿verdad? Entonces dejo la participación por si alguien quiere intervenir. Laura, bueno,
primera participación de Laura. No sé si Laura fue nuestra alumna en séptimo semestre. Sí, licenciado, por eso Ah, tengo... y nos participó en séptimo o hasta ahora se animó. No, también participé, tuve algunas dudas en el séptimo. Ahorita solo quería para ver si puedo agregar a los ejemplos de formas anormales de terminar el proceso de la conciliación. Le voy a responder, y no quiero que suene irónica mi respuesta, Laura, ¿verdad? Se los dije cuando expliqué las formas anormales. Les dije que si la única forma normal de ponerle fin al proceso es la sentencia, ¿verdad? ¿Te recuerdas, Laura? Sí. Cualquier forma que le ponga fin al proceso y no sea la sentencia es anormal. Usted tiene toda la razón. Puede agregar a su listado de formas anormales la conciliación siempre y cuando sea total, Laura, ¿verdad? Porque ya vimos que podría ser parcial, ¿verdad? ¿Está claro eso? Sí, gracias. No, excelente. Hola, Michelle. Con la pregunta de cajón, Paulita. Fue mi alumna en el semestre Buenas noches, anterior. licenciado. Buenas noches. Sí, licenciado. Bueno. Pero primera vez que participan en ambos semestres. Sí, 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 primera vez. la felicito por fíjese además, que ya está perdiendo el miedo escénico, aunque pues sea solo a viva voz, no con imagen. Pero dígame, Paula, ¿cuál es tu inquietud? bueno, en el 204, en ¿Sí? el tercer párrafo donde dice, en el término comprendido entre la notificación y la primera audiencia, el actor ampliare su demanda. Es Dice lo que que el juez, expliqué, ¿verdad? Ratificación, ampliación o modificación. Que lo ajá, tenemos que intercalar, no lo tenemos que poner como etapa. ok, bueno, pero es que dice, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva. Sí, Esa pero nueva más audiencia, adelante nos dentro del dice, caso de... disculpe que le interrumpa, Paula, ¿verdad? Porque el objetivo de interrumpirle es para irle aclarando por partes, ¿verdad? Si bien es cierto, dice que el juez suspenderá la audiencia, lo facultativo o discrecional está más adelante cuando dice salvo que el demandado prefiriera contestar la demanda. Ok, y si él no lo prefiere así, esa nueva audiencia, ¿qué plazo tiene para...? Sí, no entremos ahí. Yo quisiera que ponga usted ahí continuará. Porque Bueno, si no, esa era ya mi me voy duda. a meter, ya a hablar de las otras audiencias y les voy a confundir porque ya tomé la decisión de concluir ahí mi clase y partirla en dos para el viernes 9, ¿verdad? Concluir con las subsiguientes audiencias. ¿Me entiende, Paula, verdad? Porque mi intención es no confundirles. Sí, licenciada, Ya muchas en la gracias. próxima clase yo les voy a explicar cuándo hay una segunda audiencia, el plazo, cuándo hay una tercera, etcétera, y los plazos, y con fundamento legal, ¿te parece? Sí, está bien. Muchas gracias. Feliz Así noche. no les creo confusión, ¿verdad? Y querer dar tanto, no logré mi objetivo, ¿verdad? Pero no importa, tenemos tiempo. Entonces no sé si hay alguna otra intervención. Don Hugo Oscar nos está agradeciendo, ¿verdad? Gracias por agradecer, vale la redundancia, pero pues esa es mi misión, ¿verdad? Como docente, procurar que a ustedes, pues lo poco que se ve acá, las pildoritas queden claras, ¿verdad? Entonces yo creo que es mejor concluir acá, porque además es viernes y también mi garganta, después de haber descansado un par de semanas, al retomar se resiente, ¿verdad? Y forma ahí como una lija que raspa, por eso es que siguiendo el consejo de alguno o de alguna de ustedes, el famoso té de jengibre con miel de abeja, ¿verdad? Para lubricar, porque se vuelve esto a veces un monólogo, pero las participaciones permiten que yo descanse un poquito. Ahí está Mercy, bueno, Mercy, vamos a hacer, y después Mildred, bueno. No podemos dejarles con la inquietud de participar. Vamos Mercy y después vamos con Mildred.
Gracias, licenciado. Buenas noches. Disculpe, yo La solo una pregunta de pregunta. cajón, déjame que me haga mi pregunta, esa que me gusta. ¿Estuvo No, usted el semestre anterior? no, licenciado, con usted no. Bueno, pero sí ha ido entendiendo, se ha ido nivelando cómo nos manejamos los temas en la clase. Sí, y de hecho, por eso le quería preguntar dónde podía conseguir el libro de En el Derecho Procesal mismo Civil. número que han llamado para conseguir el de Procesal Civil 2. Ah, muy bien. Está bien, Si no gracias, lo licenciado. tiene, se lo pueden pedir a José, por favor. Sí, ya lo tengo, licenciado. Muchas Va. gracias. Entonces ahí yo tengo 12 libros escritos, cualquiera que ustedes tengan interés, con sus errores, ¿verdad? Porque somos humanos, hago la aclaración, pero lo importante es la esencia, lo que les pueda servir. ¿Estamos, Mercy? Muy bien, gracias, licenciado. Muy amable. Feliz noche. Vamos con Mildred, por favor. Ya se están despidiendo varios. Feliz noche, que Dios les bendiga. Vamos con Mildred. Buenas noches, licenciado. Yo solo quería como hacer una similitud. A usted no le hago la pregunta porque ya es conocida, ¿verdad? Y no solo en participación, solo sé que se cambió de sección, ¿verdad? Así es, licenciado, porque Vamos, Mildred. yo encuentro la similitud en lo que usted está explicando del proceso del juicio oral. Pongo como ejemplo esto, ¿verdad? El trámite de la licencia. Cuando uno va a tramitar la licencia, dice paso 1, paso 2, paso 3 y ya lleva un nombre. Pero si alguien, por ejemplo, entre los requisitos dice lleve la fotocopia de su DPI, pero alguien no la lleva, se tiene que salir de esos pasos, ir a sacar su fotocopia y se la sacan. Pero entonces, eso es como las excepciones, ¿verdad? Está fuera de... Ese es como un incidente, llamémoslo, ¿verdad? Hay que crear un incidente. Yo así lo entiendo con lo que usted explicó, no sé si estoy mal. Y lo entendió perfectamente, Mildred, ¿verdad? Yo he explicado los incidentes, incluso con la avenida Reforma, ¿verdad? Que ese es el proceso principal y el carril auxiliar es el incidente, ¿verdad? Así lo he explicado de manera coloquial para que se entienda. Usted tiene bien claro, Mildred, 100 puntos. Gracias, licenciado. Excelente, pues entonces no me resta más, compañeros, que agradecerles la amable atención. Lástima que no logré mi objetivo, uno, de que estuvieran los casi 500 alumnos entre las dos secciones, y dos, pues concluir con el famoso juicio oral, pero se están dando cuenta que no es complicado, ¿verdad? Pero sí era importante dejarlo para después y que trabajáramos paralelamente el juicio sumario con el ordenado. Ya se nos conectó ahí nuestro amigo Sergio Quiñones, ya lo extrañamos. Gusto de saludarle, hasta haciendo ahí saludo uno. Cuénteme. Contento de recibir su clase, es muy sencilla, muy fácil de entender, de verdad, le agradezco mucho y ahí estamos esperando, está como usted dice, está muy sencillo el juicio oral y lo que nos ha enseñado nos ha servido de base para entenderlo, de verdad. Gracias, Sergio, y créanme que los laboratorios llegan a esa intención de reforzar, ¿verdad? Las comprobaciones de lectura también, ¿verdad? Para que concatenados esos aspectos con las clases, pues principalmente ustedes tengan conocimiento y lo más importante, ganen el curso, ¿verdad? Y que se den cuenta que de mi parte no hay ninguna mala intención, ¿verdad? Si se dieron cuenta, el examen pues en Google Meet de respuesta alternativa, es hasta alguien que no estudió, puede ser que con suerte apachó ahí y buena, ¿verdad? Pero no se trata de eso, ¿verdad? Yo soy del criterio, Sergio, que deberían de existir los exámenes, ¿verdad? Esto es personal y realmente cada quien tratar de nutrirse lo más posible conectándose a la hora. Hoy en día que las clases son virtuales, ¿verdad? O si eran presenciales, pues no faltar, tomar notas, leer sus códigos, etc. Pero gracias por sus palabras, Sergio, porque uno también aquí, ¿quién motiva al motivador, verdad? Personas como usted, Sergio, ¿verdad? Que Dios me le bendiga y muchas gracias también. Feliz fin de semana. Recuerden que no somos monedita de oro, ¿verdad? Y también tenemos detractores, pero
así es en la viña del Señor. Pero no como dice aquel cantante, por mujeres como tú, yo digo por alumnos como tú, en su caso muy especial, y otros y otras, muchas más que siempre me escriben o me los encuentro en la calle y me saludan, usted es el licenciado, sí, ¿verdad? Me logran identificar, pues eso me motiva a continuar. Y que te cuento, Sergio, que ya por edad, tiempo de laborar, ya estoy llegando casi al final de mi camino en la docencia, estoy ya pensando retirarme porque honestamente me siento ya cansado, ¿verdad? Pero mientras Dios me dé vida y fuerza, vamos a continuar, y lo que me motiva seguir es personas como usted, Sergio, ¿verdad? Y otros compañeros que también... Por favor, para que no se pierda la academia dentro de la universidad, no se retire, licenciado. Se necesitan catedráticos como usted. Póngame en sus oraciones, ¿verdad? Que me dé salud, que me dé fuerza, vitalidad y años de vida, ¿verdad? Porque no tenemos comprada la vida, ¿verdad? Así es. Yo creo en Dios y pues lo ponemos en manos de Dios, ¿verdad? Y sí, y aunque no he participado mucho en su clase, siempre estoy conectado. Ahorita... No, yo sé, pero a veces, pues, si no interviene, créame que sí lo extrañamos, ¿verdad? Qué bueno que hoy, aunque sea al final, y con esas palabras de motivación, pues se las agradezco, y el viernes, ¿verdad? Viene desearles un feliz fin de semana y que puedan compartir con sus seres queridos, ¿verdad? Gracias, Sergio, y feliz noche a todos también, que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles 1 de Dios en nuestro laboratorio para ya empezar a sumar puntos para nuestro segundo examen parcial. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Gracias a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. A todos, por favor, que tengan un feliz día.